programa de nuestro Congreso. A continuación tenemos a la doctora Verónica Román Quirós. La doctora Verónica Román Quirós es doctora en Derecho con más de 25 años de experiencia en Derecho Penal y Proceso Penal, especializada en el sistema acusatorio adversarial y litigación oral penal. Cuenta con doctorado en Derecho con mención honorífica por la UNAM y doctorado por investigación en la Universidad Hispalense de Sevilla, España. Es maestra en Derecho Penal por la UNAM y obtuvo la medalla al mérito estudiantil Ignacio L. Vallarta como mejor alumna de posgrado de Derecho con 3 méritos. Primera, mujer que lo obtiene en el área penal con promedio de 10. Es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad del Valle de México y ha realizado múltiples especialidades, diplomados y estancias de investigación, incluyendo una en Bonn, Alemania, con el profesor Dr. Günther Jacobs. En el ámbito profesional se desempeña como postulante, defensora y asesora jurídica en materia penal, con experiencia desde investigación hasta ejecución de sentencia, medios de impugnación y amparo penal. Ha sido consultora y asesora en implementación y revisión legislativa del sistema acusatorio en diversas entidades y fue miembro del Comité Técnico de la UIF para revisión de programas 2020. Ha ocupado cargos en el sector público como coordinadora de agentes del Ministerio Público Auxiliares de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y coordinadora de programas de Derecho de la UNAM, Campus Aragón. Como docente y capacitadora, ha formado a miles de operadores del sistema de justicia, MPs, jueces de cada estado, defensores, asesores jurídicos, policías y peritos. Y ha impartido cátedra y capacitación en instituciones federales y estatales, incluyendo Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte, Consejo de la Judicatura, INACIPE, Escuela Libre de Derecho e ITESA. Es autora y coautora de obras y publicaciones jurídico-penales. Destacan la culpabilidad y la complejidad de su comprobación e identidad y razones del sistema acusatorio adversarial, además de 400 conferencias en México, España y Estados Unidos. Ha recibido reconocimientos nacionales, fue postulada por la Barra Mexicana de Abogados como candidata a Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y ha participado activamente en medios de comunicación, difundiendo análisis penal y derechos humanos. Sin más, demos un fuerte aplauso para la doctora Verónica Román Quirós. Muchísimas gracias, queridísimo doctor. Mi doctora Dorada, hijo de mi más reconocido catedrático del Colegio de Derecho Procesal Penal, don Carlos Cuenca Aranda. Y tenías que llevar el mismo nombre porque los dos son maravillosos seres humanos y, obviamente, en el área del proceso, los más reconocidos en el país, sin duda alguna. Agradezco infinitamente, además, a mi adoradísimo Irving Arellano Regino, que se encuentra aquí también con nosotros, y a cada uno de ustedes, en línea y en presencia. Quiero decirles que la temática a la que me invitaron mi querido maestro, y digo maestro porque es formador, a mi querido profesor doctor Carlos Cuenca Aranda, me encargó hacer ese estudio relacionado con la etapa de investigación. Y ustedes saben que la etapa de investigación la tenemos que verificar a través del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el Código Nacional de Procedimientos Penales podemos seccionar a la etapa de investigación, pero en mi opinión, Carlos, esta etapa va a impactar a cada una de las subsiguientes. Por eso es súper importante que verifiquemos todo lo que tiene que ver con ese primer momento del que vas a despegar. Por ello, tengo varias propuestas de hacer un estudio sobre los numerales que habrían que adecuarse, ajustarse, modificarse, pero básicamente sobre la operatividad de las personas. Por ejemplo, si nosotros pensamos en roles, podemos saber que el Ministerio Público necesita herramientas, necesita una moderación de su actividad, necesita estímulos también constantes digitales, además de los cuales puedan recordar actividades que tienen que cumplir respecto de los actos de investigación, técnicas de investigación. Si fueses un asesor jurídico, tendrías que estar en la posibilidad de hacer una proactividad con fines de que la investigación camine de manera adecuada.
Si fueses el órgano de defensa, pues tú sabes que hay actos en los cuales no has sido convocado y no obstante ello, obviamente los defensores tienen que tener una mayor actividad. Por ejemplo, ¿qué importa, Carlos, que estén desde ya en los criterios judiciales, en casos nacionales, internacionales, la necesidad de acceso a la carpeta de investigación si no se cumple? Y entonces, muchas de las cosas de las que les quiero platicar, tenemos que hacer una reflexión de si ya está en la norma, si está en una constitución, en un tratado, en un protocolo, en un criterio, en un manual, en la ley orgánica. Si ya está recogido, entonces, ¿qué es lo que está haciendo verdaderamente falta para que tengamos una actividad de primera para la justicia penal de todos y cada uno de nosotros? Porque ustedes saben que no puedes dejar de pensar en víctimas, no puedes dejar de pensar en personas señaladas de hecho delictuoso, que el personal que te acompaña durante la investigación, que son los peritos, que son los policías, y que por supuesto además esto se divide, ya saben también, como que a veces nos quieren gradar y diciendo, estos son de oficio, estos son de la institución, pero también tenemos algunos que son privados y que de cualquier manera estas fallas que a veces tenemos se nos tienen que marcar para que se hagan las modificaciones correspondientes. Entonces ya llevo temáticas organizativas para poderles decir cómo es fácil detectar lo que hace falta, por rol, por etapa. Por aquí quiero decirles de una etapa. Imagínense ustedes que yo seccione la etapa de investigación y diga, lo más importante es la investigación. O he escuchado en algunos cursos que el juicio oral es lo más importante. ¿Cómo puedes llegar a un juicio si no investigaste de manera debida? ¿Cómo puedes llegar a un juicio si no tienes la obtención de la entrevista, mi querido doctor, de todos y cada uno de los testigos en la amplitud necesaria? Y si no has ido aprendiendo a escuchar los criterios judiciales que te están adelantando y lo que te van a aplicar en el juicio oral. Por ejemplo, ¿qué les parece si nosotros hablamos dentro de la parte propositiva de las reformas de las llamadas entrevistas anticipadas? Ustedes me van a contestar, hasta el 304 ya las prevé, querido Canto. Eso es cierto. Sin embargo, ustedes tienen que hacer una lectura coordinada de un par de numerales. Por ejemplo, y doctor, fíjese usted, si tuviéramos a una víctima y esta víctima no la queremos llevar a un juicio oral, y hay criterios como el 2026-818 que te dicen no significa de manera necesaria que no te venga a dictar una sentencia condenatoria si no viene el testigo o la víctima, pero que todos los otros medios de prueba logren corroborar la historia de la que partió la denuncia de la querella, ciertamente. Pero es que se olvida además un criterio, si ustedes recuerdan, no es todo nada más de cómo solvento que no llegue alguien para no revictimizarlo, sino que además el equilibrio en el que siempre tenemos que entender, porque a veces nos tocará ir como asesores jurídicos, a veces como defensores, a veces estaremos como fiscales, a veces como asesores jurídicos, a veces como defensor, como juez, qué sé yo. El punto es que siempre tengas un equilibrio. Y doctor, ¿qué pasaría si solamente piensan en víctimas, en testigos, en peritos, que se les anticipa el desahogo porque no pretende llegar a una etapa de juicio, pero nunca se dispusieron de todas las reglas necesarias, Carlos, para que el órgano de defensa hiciera nuestra labor, por ejemplo, de poder llamar a un testigo de cargo, a un perito de cargo, para poder entrevistar a las víctimas, para poder hacer un ejercicio práctico. Entonces, desde ahí, esa primera propuesta sería esta. Artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ustedes saben se refiere a los derechos de víctimas. Y entonces, aquí en el derecho de víctimas sabemos que hay asesores jurídicos, pero deben de ser proactivos. La víctima necesita participar en las audiencias. ¿Y saben de dónde se desprende esto? Que a veces la propia víctima se distancia del Ministerio Público y entonces la teoría del hecho es inamovible y que va a tener una consecuencia grave para etapas posteriores. Será un criterio muy interesante, mi doctor, que es el número de registro 20-29-706, a través del cual te das cuenta que comprometen a víctimas para estar compareciendo durante la audiencia, para que si no comparten ese criterio sostenido por el Ministerio Público, se alejen desde ahí, pero vía este requisito presupuestal para interponer una apelación. Si no estuviste en la audiencia, si no estuviste activo, si no lo pediste, si no manifestaste tu inconformidad a los hechos realmente pasados en tu contra, a lo que viviste, están negando un derecho. Entonces, fíjense, por eso yo les decía, las formas estructuradas de poder organizar el conocimiento puede ser, por supuesto, los roles, las etapas,
pero también un estudio orgánico de todos los instrumentos que están normativizados y que están dictando pautas de comportamiento. Porque entonces, a pesar de ese criterio, si no lo vamos a conocer lo suficiente, ustedes saben qué pasaría con víctimas que no se aparecen nunca en una audiencia, pero prefieren ser representadas por sus correspondientes asesores jurídicos, no tendrían un derecho válido. De modo tal que vean ustedes, para guardar una equidad en los derechos, estamos hablando del 109, estamos hablando de los asesores jurídicos, por supuesto de la proactividad de las víctimas para poder representar sus propios derechos, a que se les desahogue en anticipo la entrevista en delitos de impacto social cuando pretendamos cuidar, no revictimizarlas. ¿Por qué no revictimizar las caras? Porque las reglas de Brasilia han sido clarísimas desde hace ya varios años. Les recomiendo que consulten un manual que escribió Joaquín Delgado, Martín, así se llama la persona, y he hecho un estudio interesantísimo, que es otra forma de podernos instruir qué es lo que nos hace falta. El estudio es por casos nacionales e internacionales. Cuando uno lee sentencias como la de González y otros que ya saben, fue la del campo algodonero, como el que tenemos de Rosendo Cantú, ¿se acuerdan? También un súper caso para poder hacer una dinámica de lo que faltó, de lo que se hizo mal, de lo que faltaba en cierto tipo de derechos fundamentales. Si ustedes ven González, decía yo, Rosendo Cantú, Fernández, Ortega, o si ven, por ejemplo, uno contra Argentina, que es de Fulón, podemos hablar de casos, ciertamente, pero son personas, pero son víctimas. Pero son víctimas sustantivas como objetivas, Carlos, y entonces fíjense que es muy interesante. Suponga una reunión de lo que se hizo mal por parte del Estado. ¿Qué les parecería que el Estado te reconozca parcialmente en responsabilidad? ¿Te viene bien como verdad? ¿Te viene bien como tu derecho a que te digan quién te cometió la conducta, cuándo te la cometió, qué fue lo que exactamente cometió para que no te lo clasifiquen menor? Ni siquiera tampoco traigan a cualquier persona como para poder decir, él es el chivo expiatorio de lo que va a cobrar este Estado. ¿Se entiende? Porque el derecho a la verdad vale para las víctimas. Y entonces, cuando nosotros leemos además que en estos casos no se les avalan todas las pruebas, ¿qué nos enseñó eso? Artículo 216, 129 del Código Nacional, porque te dice, propon actos de investigación. Pero ¿cómo va a proponer actos de investigación si no te permite el acceso a tu propia carpeta? ¿Cómo te lo permitirían si eres un órgano de defensa, si eres una persona señalada de la conducta delictuosa y te dicen no puedes accesar? O te doy una copia limitada, o te la doy cuando pueda. Entonces, fíjense cómo los derechos, por eso el primero constitucional, está refiriendo que tienen que ser como interdependientes, indivisibles y, por supuesto, progresivos, aparte de todas las otras características que siempre son buenísimas recordarlas. Pero imagínense que desde ahí ya nos dijeron la debida diligencia. Empatas las reglas de Brasilia y te ponen además ajustes adicionales a la debida diligencia en los casos que se necesite. La intensidad del poder público respecto del Estado que tiene deberes para la investigación y la justicia social. Fíjense que palabras tan interesantes. Intensidad del poder público, por otra parte ajustes adicionales, más la debida diligencia. Luego entonces se preguntarán, ¿el Ministerio Público está cumpliendo con la debida diligencia? ¿Tiene numerales de decirle qué es lo que tiene que hacer a lo largo de la semana procedimental? Claro que lo tiene. Tiene un 131, está lleno de fracciones. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿En realidad es el Código Nacional? ¿O es que tiene cierto tipo de problemas? Les voy a dar una idea. Si nosotros nos quedamos precisamente con este 216-129, les propongo lo siguiente. Recordarán que esos numerales refieren que dentro de los 3 siguientes a que interpones una promoción, te deben de contestar. ¿Cuántas veces se han amparado en las fiscalías diciéndonos que, supongo, oficialía de partes queda en X colonia? Y ellos, en cambio, y estoy hablando de la General de la República, si ya lo están eliminando, y en cambio ellos están en Santa Fe. Y entonces cuando tú vas a interpones tu promoción, pues se tardan allá 15 días, porque se tardan supuestamente en hacerles llegar esta promoción, que es falso, pero no hay nada digital que te lleve un orden de recepción de tu promoción, de pedimento de un acto de investigación, cuando te está corriendo el tiempo en contra para que se pierda la información, huyan los testigos, se pierdan, se diluyan, ya saben los efectos, y por eso es súper importante entonces proponer una plataforma con bases digitales y con formatos digitales en donde tú te encargues como el requirente del acto para fundar y motivar
la necesidad, indispensabilidad, idoneidad del acto, explicándolo de manera breve, porque va a haber un campo, hágame cuenta como ese que te impide llegar a otro campo si no llenas, y por supuesto que las contestaciones de la fiscalía, ¿cómo tienen que ser? Uno a uno. Ya no es la trampa de que te contesten genérico, no el lugar, no me dijiste, no, pues claro que te lo dije, te lo motivé, y además debes de entender que tu teoría del caso jamás va a ser idéntica. No es más, con tu representado víctima tampoco lo es. Y es correcto si lo hace en materia de reparación del daño, en el número de delitos, porque a veces se olvidan de los concursos empatados. Entonces, súper importante el respeto a esos actos de investigación. En la visión de que la Fiscalía tiene que entender lo siguiente. El artículo 20, su apartado A, fracción quinta de la Constitución, que te dice igualdad. ¿Cómo logramos la igualdad si somos mirados diferentes? ¿Se acuerdan de ese famoso principio de presunción de inocencia? Lo mismo buscamos para una víctima, pero ¿saben? Se va a llamar presunción, ejemplo. Nos han enseñado en los casos, doctor, presunción de vida. Si tienes un delito de investigado, ¿se acuerdan? Desaparición de persona. ¿Qué te piden? Investigar de inmediato. La denuncia es casi de oficio, o sea, no hace falta que alguien te entere que empiece con los actos de investigación. Pero además te están pidiendo que tú presumas en la vida de la persona hasta en tanto no aparezca para que su búsqueda, localización, destino y suerte sean protegidas como la pluriofensividad de los bienes jurídicos que tutelan las normas. Porque entonces sí sería efectivo esa búsqueda y esa necesidad de hacer los actos de investigación. Entonces, mientras Fiscalía no respete la presunción de afectación de bienes jurídicos, la presunción, ojo, de gravedad de la afectación, no podrían ellos empezar a tener como el panorama de qué necesito como consecuente jurídico de imponer y de hacer efectivo a lo largo de la secuela procedimental de la investigación. De esa manera, pues obviamente ya estamos llevando esas bases, esas plataformas, esos formatos que van a impedir que nos digan, no me enteré, no llegó a tiempo, sí te contesté, pero te contesté ambiguo. No, aquí igual, el sistema le va a cerrar la oportunidad para que me conteste uno a uno de los actos y que además, ojo, así mismo de la mano, esta propuesta de actos de investigación que recuerdan ustedes de los 3 días, que son muy, pero muy útiles para que de verdad nos contestaran. Dice el 258 en el Código Nacional y hay la otra propuesta de reforma. Dice el 258 que te pueden llamar y se acuerdan que solamente por omisiones. ¿Qué pasó cuando el juez escuchaba que era sobre una negativa y te cuestionaba? Entonces, abogado, ¿esa es una omisión? Y pues tú así ya poniendo la garra y decías, bueno, esta omisión no, pero me está negando. Sí, pero entonces no es tu idóneo. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? La audiencia de tutela de derechos versus al 258 va a ser un impacto importante recursivamente hablando. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que los recursos en México, como en muchos países, tienen un principio de definitividad? Si no lo voto, no vas a amparar. Punto. Hazlo como quieras. Mientras la prueba se pierde, mientras los testigos se van, mientras tus afectaciones de derechos fundamentales. Entonces, una audiencia de tutela debidamente programada con un juzgador que tenga las bases, y esas bases van a estar compartidas con fines de que el juez vaya dando seguimiento a lo que atinadamente resuelva respecto de los derechos que las personas les están haciendo valer en ese momento. ¿Qué va a pasar? El juez va a tener alertas digitales. La alerta digital que le va a decir, señor juez, ha pasado el plazo que le has concedido a una parte para que le des los apoyos necesarios para conseguir esa información. ¿Cierto o no? Y de esa manera, obvio, el juez no va a poder decir, es que no tengo agenda para programarte en la revisión de la audiencia de tutela. Es automática, es digital, no tienes por qué desgastar a tus partes procesales. Entonces el juez, evidentemente también, así, ¿se acuerdan que hay recursos en contra de ellos, pero también hay impedimentos de seguir conociendo de un asunto en donde vemos que no se mueven proactivamente, pero de manera conveniente? Entonces, ¿qué va a haber? Una forma de impedimento, una forma de recusación, porque no le importa que se esclarezca el caso ni que se busque la verdad a esa parte procesal. Es un juez que tendría que estar velando por la tutela efectiva de las garantías judiciales de las personas, sean las que sean. Siguiente punto.
Si seguimos en el 109, aparte de que son derechos de víctimas y que ya hablamos de esa entrevista anticipada, les quiero hablar de personal protocolario que no debemos de olvidar, que deben de asistir a esos momentos procesales. Ejemplo, Ejemplo, ¿qué significa que el personal protocolario es el punto de requisición para que sí se lleve a cabo el acto? Les doy un idea. ¿Cuántas veces se ha olvidado el Ministerio Público de citar a alguien que tiene que estar para que se desahogue en una entrevista con persona de la infancia? Y no la traigo, o sea, como un perito en contención, o un psicólogo, o un victimólogo, o una persona que a funciones tiene que comparecer. Doy un ejemplo, intersección. Son personas que, aparte de ser menores de edad, tienen alguna discapacidad, Carlos, o tienen algún dialecto especial o un idioma especial. ¿Qué necesitaríamos? Ajustes razonables en vivo. Y todos los ajustes razonables, ¿qué significa? Que estamos habilitando al personal necesario. Por ejemplo, no todos los intérpretes conocen de todas las lenguas. No siempre tenemos acceso a ellos. Entonces, ¿qué necesitamos coordinar? Necesitamos que, por supuesto, la Fiscalía haga los llamados al personal protocolario para que se desahoguen los actos, para que no sean ilícitos, para que no rompan con alguno de los presupuestos legales de cómo se desahogan las pruebas y evidentemente las dejamos debidamente preparadas. Por lo tanto, ese punto del protocolo, digamos, del personal que tiene que asistir protocolariamente, también está bien revisado de forma digital. El juez, yo recuerdo que en las audiencias cuestionan al personal de sala, ¿ya está aquí presente el intérprete? ¿Ya está el perito? ¿Ya están los testigos? Bueno, señor juez, aquí se tiene que celebrar sí o sí la audiencia porque ya están todos convocados, porque han sido debidamente notificados y porque han concurrido, y por lo tanto ahora hay que anticipar ese desahogo de esa entrevista que va a permitir que se respeten derechos fundamentales. Con fines de que la investigación sea adecuada, Carlos, estuve verificando además protocolos que sí sean necesarios, doctor Hoy, porque hemos olvidado la calidad de las investigaciones. Y entonces, por ejemplo, si ustedes revisan el protocolo 9001, que es el de la norma ISO, les sugiero que hagan ese 9001, que va a ser calidad de las fiscalías. ¿Qué significa? Optimizo recursos. Además, voy a asegurar que haya menores fallas en el procedimiento de la cadena de custodia. Eso es súper importante porque la cadena de custodia, aunque se ha vuelto, bienvenidos, aunque se ha vuelto un tema, ya sabes, de valoración de prueba, súper importante que la cadena de custodia cobre la importancia que tiene. Ejemplo de esto, en el protocolo de la norma ISO 9001, te están refiriendo que la cadena de custodia, así como ya tienen los criterios judiciales, los empates, les doy un ejemplo de ello, 20-27-848. ¿Qué significa? No puede ser solamente en materia de valoración de la prueba, lo que tuvo que haber sido cuidado por todo el personal que tiene o manejo de la evidencia o transporte o traslado de la evidencia. Entonces, desde hace tiempo, habíamos creado una técnica mnemotécnica que a mí me funcionan muy bien las cosas de mnemotecnia, y entonces hagan de cuenta que en el acuerdo de esta Guía Nacional de Cadena de Custodia y el Acuerdo Institucional del FGR, que es el 9 de mayo del 2015, tengo 3 palabras en inglés que me hacen siempre recordar que le puedo preguntar a un perito y por lo tanto qué pasos se tienen que cuidar a lo largo del procedimiento de cadena de custodia. Las 3 palabras en inglés, ya saben, es el is de condicional, ¿no? La segunda es el let de dejar, pero dejar, y el tercero es it de comer. Sus abreviaturas significan algo importante para el verbo núcleo de los principios criminalísticos y, por supuesto, de los principios probatorios y de los deberes durante la cadena de custodia. Doy el caso. Y significa identificar. El verbo identificar es tan importante, hablando con Carlos hace unos segundos sobre la dogmática penal y la importancia de esta desde las primeras etapas. Si yo necesito investigar, Carlos querido, un abuso de confianza, de un fraude, ¿tendré los mismos indicadores identificados o son diferentes? Si yo tengo que investigar una muerte violenta, si yo tengo que investigar un feminicidio, si yo tengo que investigar una desaparición forzada de personas, ¿será lo mismo la identificación de lo que va a explicar quién es el activo, quién es el pasivo, cuál es el hecho, en dónde acaeció, dónde puedo encontrar algún reflejo de los componentes? ¿Será lo mismo? No hay forma, ¿verdad? La identificación es importante. La F del IS significa fijar.
¿Y cómo técnicas para fijar? Uno fija a través de siluetas, a través de un escrito, a través de un formulario, en tomas fotográficas, en videos. Y aquí quiero empatar la inteligencia artificial. Recordarán que importante es hoy tener a la inteligencia artificial combinada con nuestro ejercicio profesional. Supongo que tienen un video y están refiriendo que hubo una detención indebida o contrario censo a la regla del caso del oponente que es debida. ¿De qué serviría un video? Si yo puedo identificar actos, horarios, lugares, personas, intervinientes, hechos, consecuentes, ¿en qué serviría? Claro. Y entonces la fijación haría que no se desaparecieran estos videos de un C2, de un C5, que los conservan 7 días y después desaparecen y no dan tiempo suficiente, porque aquí hay un puente roto entre la comunicación eficiente del que necesita ese acto de investigación y el que lo tiene que apoyar. Porque no podemos llegar y tocarles, ya sabes, así como hizo una familia en un caso famoso que fue televisado de una persona que perdió la vida, Edith, y que la familia sí acudió a este tipo de lugar, consigue un video, ven una moto, ven que llega la joven a bordo de la moto, ven que se mete, pero ya no hay más al interior. Entonces, videos no solamente de C2, de C5, sino nos hablan de los lugares mercantiles, de los negocios, de las casas habitación con este sistema operativo cerrado de poder vigilar personas, cosas, actividades, todo. Pero también, ya sabes, transeúntes que van dejando constancia del momento. Entonces, la fijación quiere decir cómo puedo dejar congelado el evento. Y aún así, la interpretación de los hechos cuando estás en un video tiene que tener a los expertos que coordinadamente vas a proponer que hayan en calidad y además en orden probatorio. Un ejemplo, el video que dice que, digamos, el rostro pertenece a una persona. ¿Cómo puedo saber que le pertenece a una persona? ¿Sí saben? ¿Cómo podríamos nosotros decir sí soy? Y después que te diga, ah, sí, ya Verónica dijo que sí es y entonces sí es. Pues no, ¿verdad? Personas que me conocen dirían, sí, sí, se parece, pero no puede contundente decir que sí es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay distancia, porque hay condiciones de visibilidad, porque me pueden ver de perfil, porque puede ser no solamente la imagen, sino los tonos acústicos de que dicen, ese sí es su voz. Oye, pero Verónica va de esa manera, o fue inteligencia artificial la que hizo el artículo, ¿se entiende? O sea, nosotros podemos identificar, bueno, pues así los especialistas, hay explanómetros, que son estos peritos que son especializados porque les aportamos una fotografía o un video que van a hacer el comparativo y la superposición y entonces pueden decirte si fue y si es la persona. ¿Qué pasa con la acústica forense si está empatada con los videos? Fenomenal. Porque puedes saber, por ejemplo, si el modismo empleado por esa persona está hablando de una persona de una región X, de una región Y, si es una persona joven, si es una persona adulta, si es una mujer, si es un hombre, si es un robot, etcétera, etcétera. O sea que se vuelve algo importante e interesante hacer en fijación. Si ustedes llevan la secuela del IF, que fue la primera palabra está explicada, me paso a la segunda palabra, que es el lente. ¿Saben qué es leer? El primer verbo, después de que ya fijé, debe de levantar para conservar, porque si no se puede perder. Y entonces ese verbo levantar queda aislado, pero fíjense ahora, la E de lente, esa E va a llevar 4 conectores. El primero es, tengo que embalarla para protegerla, para trasladarla. Y entonces no todas las cosas son sólidas, ¿están de acuerdo? No todas son líquidas, no todas son gaseosas. Necesito tener el componente exacto que la guarde y la conserve para que llegue a un análisis y lo que más se pueda poner a disposición de las partes de manera permanente. Bueno, pues a eso, después de tenerla embalada, le sigue una rúbrica. Después de la rúbrica le sigue un sellado y después del sellado le sigue el etiquetado. Están los 4 verbos núcleo en ese nivel de la E de lente. ¿Para qué sirve que yo rubrique, selle y etiquete? Porque necesito saber quién participó, cuándo participó, en dónde participaron, en qué hechos están relacionados. Cada que cuenta, si ya tiene una carpeta consultiva, desde ahí ya la pueden anunciar. Y eso haría que las personas no olvidaran, porque tienen que hacer un eslabón irrompible con fines de que no ensucien, contaminen, dejen falsas apreciaciones de que las cosas estuvieron mal hechas. La T
La idea, después de que ya tengo este componente de quienes participamos, que guardamos, que llega ese contenedor, ahora sí puede ser el traslado a donde lo tengo que entregar para ser responsable a alguien más en una cadena de custodia que tiene que dar ese seguimiento propuesto por el ISO 9001. Y entonces, después de que se trasladan, que se dejan en bodegas, que esas bodegas pueden ser definitivas, pueden ser transitorias, y esas bodegas, hay personal que debería de ser de verdad también así muy pulcro. ¿Qué meten, qué sacan? ¿Se han enterado de cuando meten y sacan cajas? Y solamente tienen que sacar un documento o un objeto de esa caja, pero van miles de objetos. Y cada vez que hay una persona que ingresa y les accesa, deberían de dejarnos un registro de quién entra, por qué entra, qué hora entra, qué fue lo que hicieron, cuánto tiempo tardaron, cuántas personas estaban presenciando. ¿No les parece algo medianamente bueno para que haya siempre un supervisor o un observador de derechos fundamentales? Pues no se hace. ¿No les parecería absurdo que después de que tú entregaste un indicio de utilidad y te contesten ya se echó a perder porque no estuvo debidamente preservado en la bodega? Y entonces tu material digital que iba en un USB, en un CD, ya no sirve, ya no puede aperturar. ¿Qué les parecería eso si ahí quedó grabada la información? Si esa era vital para que se analizara por el monitoring. Terrible, ¿no? Terrible porque simplemente las personas te van a decir, bueno, pues es que tenía más indicios en la bodega, los tuve que reacomodar. Algún día vino alguien a visitarme, no dejé una secuela debidamente registrada de cuántos vinieron, por qué vinieron, a qué vinieron. Entonces, por eso, en este verbo de traslado y traspaso, que significa lo siguiente, ¿qué es traspasar? ¿Cuántos peritos, mis chicos, tendrían que participar en una investigación? La respuesta es depende, ¿cierto? El objeto probador. ¿Quién y cuántos? Les doy una idea. Necesito verificar un cuerpo en una fosa clandestina. ¿Ustedes saben el delito que pasó previo? No, porque no saben cómo llegó allí. ¿Están de acuerdo? Pudo haber sido por qué. Ah, el pudo, especulativo. Entonces, ello me estaría llevando a que primero sepa qué tipo de cuerpo es, está completo, cuántos cuerpos son, porque a lo mejor no pertenece a una sola persona, y entonces empiezan a desmembrar las investigaciones. ¿Se dan cuenta? Por eso hay un traspaso. Por eso significa que tantos peritos existan de idoneidad al caso, necesitan un orden probatorio para no echar a perder lo que después el otro tiene que hacer. Supongan un arma. ¿Qué puede tener un arma como vestigio, indicio, intercambio y posterior correspondencia con una persona, o personas, o lugares, o hechos? ¿Qué creen? Un arma. ¿Qué puede hacer? Huellas me encantan, rofoscopía. ¿Quién interviene primero por la huella? ¿El químico, para que me hable si fue detonada el arma, o el ufoscopista? ¿O el balístico, para que me clasifique el arma? Para que me diga si es útil, si fue accionada recientemente. Ya comprendimos la complejidad. O sea, no todo se resuelve de la misma manera. Y si se borra la ufoscopía, porque intervino alguien y levantó, ya sabes, lo que macula al arma como a la persona detonante de la misma, ya sabes que lleva plomo, bario, antimonio, mientras están echando la brocha, pues ya levantaron las huellas. Y luego, ¿qué te dicen? Bueno, pues ¿para qué no la pasaste primero? Luego, entonces, la comunicación efectiva que existe entre ministerios públicos, peritos, que son los que saben, deberían de ya en estos protocolos y en las bases como para poder decir, ahora te toca intervenir aquí. Y te aviso que no he levantado, ejemplo, el material de X pedido. ¿Sí se entiende? Porque eso significaría que es urgente que acuda a ese tipo de perito para que no se pierda evidencia de utilidad. Después de que ya tenemos colmados, ahora sí, 2 monitores en inglés, que es if, que es let, me queda it, de comer, y. Entonces, la E, ¿qué es? Entregar. Cuando ya se analizó, ¿qué hacen los peritos? Los entregan en bodegas para que se queden en custodia, en conservación, en debido procesamiento. Y son verbos muy calificados para ese tipo de personal. Significa que todo tiene que quedarse así. ¿Saben por qué? Porque ellos no son únicos. Y el día que se aprenda también esa verdad, mi querido doctor, entonces sabremos que la primera intervención pudiera ser que no haya sido la que resuelve el todo. ¿Sí me están siguiendo por qué? ¿Les parece que un perito siempre aplique el debido método, la debida técnica?
que siempre consulta todo lo que tenía que consultar y que por lo tanto sus resultados van a ser irrefutables. Han leído ustedes los parámetros de Euler, ¿verdad? Que son famosísimos. Pero ustedes saben que en el Código Nacional no hay ni siquiera estructura del dictamen. El 272 solamente les hablan de indicios de personal pericial, el 275 que es interdisciplinario, el 274 una prueba irreproducible, pero ¿dónde está la estructura y dónde está lo que debe de llevar mínimamente este dictamen y esos criterios de admisibilidad como de producción y de reproducción? Entonces nos tenemos que tener en fuerte en la cabeza, porque seguramente esos peritos que contestaron algo, que hicieron una contestación, un planteamiento del problema muy concreto, ¿saben qué va a pasar con ese perito? Alguien lo podría revisar. ¿Están de acuerdo? ¿Qué significa esto? Ustedes han leído el apartado de consultores técnicos, el 136 del Código Nacional. Me obliga a tener una pericial siempre en confronto de la pericial oficial. Siempre. Dependiendo, ¿verdad?, de la forma del litigio, porque puede ser que yo simplemente quiera hacer un contrainterrogatorio, doctor, porque la vea bastante deficiente la prueba, ya la valoré, no hace falta que salga un independiente del tema. Pero si es tan grave todas las faltas metodológicas, técnicas, de estructura, del material consultado, y yo quiero probar que ese perito está contestando con solamente 80% consultado en la carpeta de investigación, por decirles un método de poder decir que no hizo lo que tenía que hacer. ¿Entienden? Ahí les va otra forma de poderlo medir. ¿Qué tipo de material tiene que consultar un perito que va a investigar si ha habido una muerte violenta? Porque entonces creo que hubiéramos tenido en la Ciudad de México, como en Morelos, una discrepancia entre opiniones periciales. Sí se acuerdan del famoso caso también, ¿verdad? Sin poner nombres para no politizar ni nada. Pero me explico. Una persona puede morir por causas naturales y al propio tiempo ser víctima de un feminicidio con dos opiniones periciales así de drásticas. Pues no, ¿verdad? Nos tendrían que decir, porque la ciencia médico forense debería de contestar cuál fue la causa de la muerte. Y entonces, cuando nos contestan en una primera pericial que la mujer pierde la vida, pues porque había ingerido bebidas alcohólicas, se tragó su vómito, y pues obviamente tú puedes decir, bueno, sí, murió de causas naturales, ahogarse es una causa natural. Pero, ¿qué les parece ya profundizar más en la investigación? ¿Cómo llegaron las bebidas alcohólicas al cuerpo de la dama? ¿Llegan siempre porque yo me lo bebo sola? ¿O llegan porque alguien que me puede servir algo adulterado? ¿O me las puede servir a fortiori y te lo tienes que tomar a fortiori? ¿Ya me van siguiendo? O sea, no siempre es un solo modelo de poder saber por qué eso llegó a tu cuerpo. Y cuando llega a tu cuerpo, chicos, ¿estás consciente siempre de lo que llega a tu cuerpo? Y estás en las mismas posibilidades de reaccionar. O sea, háganme cuenta, no sé si ustedes me dan, yo nunca, pero he visto, lo juro, he visto. ¿Sabes? Entonces, 3 cervezas, ¿cómo les pueden caer hoy? Pero fue porque hoy no durmieron, hoy no hicieron alguna botana previa, y además les dio aire y además están tristes. ¿Creen que van a resistir de la misma manera que bajo otra circunstancia o no? No, ¿verdad? Tampoco es eso. Tomaron un somnífero y no se dieron cuenta que les sirvió el efecto. O sea, todas esas variantes, ¿creen que los peritos tienen tiempo de poderlas tomar en consideración? Pregunten. No. Y entonces, ¿qué necesitamos también? En el compromiso institucional, no solamente fiscalías, sino peritos. Y por eso quiero empatarles un numeral muy importante. Para mí, el 103. Déjenme que les diga que cuando los clientes no tienen dinero, sea por defensa o sea por asesoría, siempre pido al juzgador que me asignen a uno. Pero ¿saben qué no hay? Una lista. Dice el 103, si lo quieren consultar, que el juez lo podrá determinar de una lista de instituciones públicas. ¿Quién se tiene que encargar de hacer la lista para que ahora sí me puedan designar a un perito y que no sean solamente de instituciones? Porque están relacionados. ¿Ustedes han preguntado de pura casualidad cuántos peritos en contabilidad existen en el Estado de México? ¿Cuántas carpetas hay? ¿Ustedes saben? Les voy a dar un comparativo nada más. Supongo 3. Ya deberían de ser 5 si acaso. Sí, así la risa tanta. Así, abominable.
¿Saben cuántas carpetas y cuántos municipios y cuántos asuntos patrimoniales, financieros el que tienen que intervenir? ¿Sí saben de eso? ¿Creen que les pueden leer los individuos? O sea, no nada más es crítica. Lo puro que además es funcional. Ahora les estoy afirmando otra cosa. ¿Se les tiene que capacitar, actualizar, formar, especializar y certificar? Claro. Entonces el 103 va de la mano, doctor. Tiene que tener esa mnemotecnia, perfecto. C de capacitar, A de actualizar, N de formar, E de especializar y C de certificar. ¿Sabe por qué? Cuando vienes a una contienda de un asunto técnico y hay un contador, no es lo mismo un CP que un CPC. ¿Sabe qué significa la certificación? Que tomó su curso. En los 6 meses anteriores previos, el señor está impuesto de normas financieras, de las normas ISO y, por supuesto, de alguna diferencia, digamos, de los márgenes de error de lo que hablábamos hace ratito. ¿Se acuerdan de criterios Dauer o no se acuerdan de eso? ¿Qué te dice Dauer para admitir? Dime la tasa de tu error. Dime la aceptación general común de una sociedad científica de tu rango. Entonces, si ustedes te van siguiendo a esto, la idea es, no puede ser lo mismo un perito contador que un certificado, para que me den entender. No puede ser lo mismo un psicólogo que el psicólogo, ¿cierto? Porque el psicólogo sabe de niños, niñas, personas en adolescencia, no solamente saber la ciencia. Entonces, por eso es súper importante que tengamos a los peritos en las áreas y con toda esta mnemotecnia que ahorita aprendimos del café para que puedan tener efectos reales en la investigación de los hechos y que la verdad o la justicia penal estén debidamente cubiertas, sin duda alguna. Pero luego, ustedes recordarán que tenemos actos de investigación muy concretos. Y esos actos de investigación les voy a decir otra propuesta de crack. Por ejemplo, me ha pasado que en el acto del 290, que si ustedes se acuerdan ahorita, el 290 es un ingreso judicial así, un ingreso a un domicilio sin orden judicial. ¿Han sabido de casos de ingresos así? Pues yo los he visto casi ahora a los policías y a personas que dicen, pues me metí porque había urgencia. Y yo luego les digo, no es verdad que el 282 en orden de cateo te lo resuelva así de friega, o sea, en menos de 6 horas te lo pueden resolver. Entonces, ¿por qué te metiste? Quisiéramos que los derechos fundamentales estén protegidos de una arbitrariedad, por decirle una palabra decente a esa. ¿Sí queremos o no queremos? Sí. Entonces, él es muy preparado. Dice el 290, ¿te puedes meter? Pregunto, todos somos penalistas, o sea, somos los mejores abogados aquí, ¿cierto? Los demás son civilistas. Sí, podrían ser constitucionalistas, chicos, pero los penalistas somos nosotros. Les voy a hacer preguntas. Doctor, usted les ha enseñado bien una figura que se llama consentimiento. Pregunto. Si yo doy un consentimiento, el consentimiento dura por 5 horas. Para que se meta a mi casa, me dice, levante la cobija, se lleve cositas, para que me haga fotografías, para que se, no sé, para que se instale en mi casa un rato una persona. ¿Sí se va? No. Y entonces, ¿por qué no lo hemos dicho? Quiero decirle lo siguiente. En los delitos de violación, por ejemplo, en los cuales tiene una gran consecuencia el consentimiento como figura de causal de exclusión del delito por ser una de artificialidad y un presunto consentimiento una causa de justificación, escuchen lo que quiero preguntar. La víctima que dijo sí quiero, empezó gustosa y después dice ya no quiero, ¿se acaba el consentimiento, sí o no? Perfecto. Si tú te pasaste a mi casa porque yo te dije sí, pero te dije, pero dime para qué, y en ese momento que no me contestaste, ¿qué te dije? Mejor no. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Perfecto. Y entonces servirán los 5 días de ratificación y de cambios para que la fiscalía llegue y diga, pues es que me dijo que sí lo dejó pasar, si no, no se hubiera podido pasar, hubiera habido violencia. ¿No dice el procedimiento que hay que probar que sea sin vicio, mis chicos? Bueno, entonces, en Reforma tenemos un video. El video de cuando la persona está aceptando, pero la persona está siendo enterada. ¿De qué va a ser enterada? Método comparativo. Para un cateo, ¿qué me pide, señor juez? ¿Para qué te quieres meter? ¿Quiénes se quieren meter? ¿A dónde se van a meter? ¿Una casa cuántos compartimentos tiene? Para que me den entender, ¿no? O sea, los motorcitos de la ropa interior y la comida, ¿no? La botana, ¿no me entendieron? O sea, ¿a dónde se van a meter? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Quién va a estar videograbando el acto?
porque no se necesita ser tan laxo solo por querer referir que ha habido un consentimiento. El consentimiento puede estar viciado. Entonces vamos a acabar con ese vicio, con esa práctica que se ha puesto muy en común. Otro ejemplo, ¿no? Estamos, supongan, en actos de muchas reposiciones por violación de derechos fundamentales. Ejemplo, si la Fiscalía está investigando, si la Fiscalía está proponiendo un acto de vinculación a proceso que tiene impacto nuestra investigación en una subsecuente etapa. Y entonces, querido Carlos, tu auto de vinculación a proceso no ha sido debidamente acotado, a pesar de que el 316 te da extremos de dogmática penal muy importantes y contendientes. Una fracción tercera te está hablando de que le digas, y tú me decías hace rato, hecho con apariencia delictuosa, un hecho que señale la ley como un delito, un hecho, en pocas palabras, chicos, que pueda reunir las características del juicio de tipicidad. No, pero dicen algunos criterios. La tipicidad se estudia en sentencia. Si lo han oído, ¿verdad? Sin embargo, ahorita les voy a dar dos, tres cosillas para que vean que no es cierto que eso se estudia esta sentencia. Pero ahora, síganme el paso. Supongan que vinculan a proceso, Carlos. Te faltó la fracción cuarta, ¿sí o no? Del probar. ¿Saben qué es la cuarta? Los aspectos negativos se te evitan. Esos que tú enseñas. O sea, ¿se imaginan? Ya me alcanzó para el hecho delictuoso, pero te preguntaste si era típico. Te preguntaste si era justificado. Te preguntaste si era disculpado. Te preguntaste si en la carpeta de investigación está todo el material probatorio que tiene que estar y no solamente el tester. ¿Se han preguntado ustedes qué no me llega a la carpeta? Y entonces, ¿cómo poder obligar a que esto sea una contienda ya más leal, más objetiva y más tendiente a buscar una justicia social y penal? ¿Qué tendríamos que hacer? Que la construcción de esa carpeta evidentemente sea respetada por ese derecho activo que tengan las partes y estar vigilando. Pero decidida la vinculación al proceso, querido Carlos, ¿has tenido un caso en donde lo pongan 3 veces por un mismo caso y que sigan las mismas secuelas de violación de derechos fundamentales que no valoren tu prueba? Y entonces, ¿qué necesitamos, chicos? Necesitamos llenar más el Código Nacional o en realidad hacer que las personas estudien dogmática penal y hacer que las personas también tengan eslabonada a la ley de amparo. El mismo amparo en el artículo 93 para el amparo directo y el 171 para el amparo directo te deberían de poner una secuela limitante de cuántas veces te pueden proponer hasta el infinito, porque pueden acabar con el proyecto de vida y con la vida misma de una persona por más de 7 años investigado por lo mismo, sin que nadie te conteste si de verdad mínimo era un hecho penalmente relevante. Ahora déjenme disentir y decirles por qué no pueden creerse esa falsa verdad del juicio de tipicidad. Y por qué por eso a veces la fiscalía cree cosas erróneas, y por qué la defensa que no ha estudiado, que no es un contendiente con ganas de hacer justicia o un asesor jurídico tampoco le asiste la razón. Nada más denme respuestas cortas. Antes de la vinculación al proceso, ¿hay orden de aprehensión? Sí, ¿verdad? Sí, porque como me conducen o hay flagrancia, ¿es cierto? Excelente, esos son mis chicos. Tengo 2 supuestos. Vamos a granos en ello. Ustedes ejercicio en su parte van a revisar el 141, fracción tercera. Les ruego, la orden de aprehensión y sus requisitos. ¿Saben qué dice esa? Dice, dame la clasificación jurídica, dame el tipo penal y ¿qué les puede? ¿Cuál es la forma de intervención de las personas? Autoría y participación. Si hablas de autoría y participación en 13 del Código Penal Federal, 22 en la Ciudad de México y los correspondientes en cada una de las entidades, ¿te obligan a hablar de doble culpa? ¿Sí o no? ¿El instigador es doloso? ¿Sí o no? Al que determine, dice el código, al que determine dolosamente el no cometerlo. Entonces, ¿es doloso o no? Si no es doloso, no hay inducción o determinismo. ¿Me entender? Ahí les va otra. Aunque dolosamente preste ayuda o auxilio. ¿Qué quiere decir? ¿El partícipe es culposo? ¿Es culposo? ¿El partícipe es culposo, chicos? Escúchenme otra vez. Al que dolosamente preste ayuda o auxilio. La forma. La participación no es culposa. Pero dicen que doble culpa se estudia en sentencia. Falso, que les probé ahorita. En grados de ejecución, contesten ahora esto. 12 Código Penal Federal, 20 Ciudad de México. Para que se exterioricen los actos, ¿se acuerdan? La tentativa puede ser culposa.
Nunca, ¿cierto? O sea, la tentativa no es culposa. ¿La coautoría es culposa? No. ¿La participación es culposa? No. Tenemos 3 figuras que no. Y esas se estudian desde ya. En la orden de apreciación, sí se me demuestra o no. Sí, ¿verdad? ¿Y el tipo penal? Sí, también tengo que darle la naturaleza dolosa o culposa de la acción o de la omisión. ¿Se acuerdan que el 8 y el 9 del Código Penal General o el 15 en la Ciudad de México te dicen solamente son penalmente relevantes cuando se lleven a cabo con dolo o con culpa? O sea, no hay de otra, chicos. Por eso ese juicio de tipicidad que tanto les puede, que no quieren aceptarlo y que luego lo arrojan, hace que por eso ciertos asuntos estén colapsando y que ellos no puedan estudiar ni seguir con casos que de verdad merecen la pena que se conserven. Entonces, obviamente, esa reforma de la mano de la ley de amparo ayudaría muchísimo, y también el número de veces para hacer un acto recursivo. ¿Ustedes han leído el agotamiento de instrumentos internacionales? El principio de agotamiento se me de tarea, le echan un vistazo nada más. 35, o sea, Convenio Europeo de Derechos Humanos, 35. El numeral concreto no me lo sé, es 35.1, ponga, ¿no? Pero es 35. 46, lo van a hacer de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y el 5.2, inciso B de lo que sí, si me lo sé completo, es el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Agotamiento. ¿No les parecería que la justicia también tiene que ser más pronta? Y que no pasen 10 años, por ejemplo, 20, 30 de los casos internacionales de los que les hablé hace ratito, para que después de se les diga a alguien, sí que se le repare el daño, sí su víctima fue muerta, desaparecida, no la han encontrado, o sea, no queremos años más cortos. ¿Saben por qué tendrías una comunión? Con el llamado plazo razonable. ¿Quién necesita plazo razonable? ¿Solo las personas investigadas o las víctimas también? Entonces, ya están entendiendo la dinámica. Es un equilibrio. Este equilibrio mandata a que las víctimas, cuando te dicen, haz este acto de investigación, te tiene que hacer el Ministerio Público si es fundado y racional. Señoría, don Ricardo, que hace miles de años que no debería, querido maestro. Si me di entender, ¿verdad? El equilibrio, yo quisiera que tú vengas aquí, para que nos podamos despedir, obviamente, algunos y otros que tú vengas. Te lo ruego, porque hace tanto tiempo quiero contarles una anécdota. Mi querido maestro estaba en FES Aragón cuando yo apenas estaba escribiendo en mi familia. Y entonces me acuerdo que me dijo que si podía ir a la hermana República de FES Aragón a dar una sesión de culpabilidad. Y claro que sí fui. Imagínense una excursión increíble. Él es una institución, pues, de carrera, obviamente. Y de verdad me da mucho gusto su señoría verme. ¿Cuántos minutos me quedan para que yo pueda no abusar de mi querido doctor? Sas, voy a cerrar en 10 minutos y voy a comentarles un par de cosillas que todavía me inquietan. Ya hablé de muchísimos numerales, pero sigo pensando en otras cosas que no salen. Quisiera tomar una dinámica que a mí me gusta muchísimo para todos los actos de investigación y todas las técnicas de investigación. Quiero proponerles el siguiente modelo. Ejemplo, su señoría, fíjese usted. Quiero quejarme, ¿no?, así amargamente de ciertos jueces, no los sé, pero fíjese, jueces especializados en técnicas de investigación. Ejemplo, si yo no tuviera un presupuesto, mi querido maestro, para delinear un cateo 282, tú dirías, sí, Verónica, ve, primero escarba la casa, el lote, el lugar donde te vas a meter, encuentra algo, lo que sea, me lo traes. Eso sería la dinámica. Yo me contestaría, no, Verónica, si no se hacen las cosas. Tiene que haber un presupuesto legitimante de este pedimento, de esa solicitud, porque es un acto de molestia a un elemento fundamental y que tenemos que decidir cuándo lo vamos a dejar que se metan en él. Entonces, por ejemplo, si el cambio, Verónica, mi querido maestro, te dice, ¿sabes qué, maestro? Hay una denuncia, hay unos testimonios, hay unos señalamientos, hay información corroborada, hay un informe, y dicen que ahí está pasando esto. Trata de personas, algunas cuestiones de armas, algunas cuestiones de drogas, etc. Entonces, ojo, primer paso, hay un presupuesto. Y a veces los jueces especializados en técnicas de investigación se lo saltan y simplemente califican el acto de solicitud. Segundo paso se va a llamar solicitud.
La solicitud la tiene que hacer una persona, ciertamente, chicos. Y esa persona que la funda, que la motiva, tiene que dar extremos que quiero que vayan en esas bases, plataformas y formatos, para que nunca lo olviden. ¿Quién va a entrar a la casa? El que sea, Verónica. ¿A qué hora? Sí, cuando puedas. Oiga, ¿y puedo traerme lo que encuentre que está mal? ¿Ya me entendieron? Eso quiere decir que el señor juez me tiene que poner baremos. Y entonces en la solicitud uno dice quién va a entrar, en qué carácter va a entrar. ¿Es ministerio público? ¿Es perito? ¿Qué es? ¿Cuál es su función? ¿Va a ser testigo de la posibilidad de que no exista un nombramiento de alguien que tiene que observar el acto de molestia? O sea, ¿qué rol vas a fungir ahí? Pero además siempre documentados esos actos, chicos. Porque el tercer verbo después de solicitar es poner atención sobre la resolución que ha tenido un juez. Y el juez puede o lo autoriza completito, o puede prevenir, o puede negar, pero no podemos simplemente quedarnos en la idea de, es que autorizó. No, señores, porque esa misma autorización la tenemos que ver en alcances. ¿Qué horario, qué fechas, para qué? ¿Qué vas a traer, a quién vas a traer, qué vas a buscar? Supongan técnicas de investigación, de intervención de comunicaciones privadas. ¿Es lo mismo que el rapero? ¿282? No, ¿verdad? 291 es diferente, ¿no? Y entonces la intervención de comunicaciones, ¿qué necesita? Obviamente también delinear qué plataforma vas a intervenir, de cuánto las vas a intervenir, por qué motivo las vas a intervenir. Oiga, y si se amplía en el momento, 295 puedo ampliar, 295 sí, 289 puedo ampliar, el acto de cateo sí, pero ¿a quién tenía que avisarle, señor juez? ¿Y por qué entonces me puede ampliar el acto? ¿Ya de motivo? ¿O lo que encontré, puedo simplemente relacionarlo en un acta de registro? O en realidad estaría echando a perder los casos porque los estoy combinando indebidamente y no todo es con necesidad de Navidad. No estamos en el artículo 30 del Código Nacional, ¿se entiende? Entonces hay que ser una prioridad. Después de que tengo el presupuesto, que tengo una solicitud, que tengo una resolución, vámonos a la ejecución del acto. En esa ejecución del acto, chicos, ¿saben? Hay muchos alcances para la ilicitud probatoria. ¿Cómo lo hiciste y si lo hiciste bien? ¿Se entendió? Puedo violar derechos fundamentales en la práctica de la ejecución de los actos de investigación que ya me permitieron hacerlo porque traigo el permiso de un señor juez. ¿Los puedo violar? Oigan, los puedo sí, ¿verdad? Pero los debería violar. No, las respuestas tienen límites, hay formas. Bueno, pues la misma cadena de custodia en la ejecución tiene que volver a ser observada. Y no se acaba el acto. Después de que terminé de la ejecución, ¿qué verbo el núcleo rector tendrá que seguir? ¿Saben ustedes? El informe del cumplimiento. Aquí tengo que reportarle que lo cumplí, lo que cumplí. Hay que pedir permiso, ¿están de acuerdo? Porque entonces había un seguimiento absoluto de cumplimiento. Y ahí les va entonces, ¿se acuerdan que el amparo nos aportó dos palabras fundamentales? Excesos y defectos. ¿Sí se acuerdan? Los incidentes. ¿O todavía no? Bueno, un día lo van a ver. Les prometo. Pero mi maestro está diciendo que no estoy mintiendo, ¿verdad, maestro? Y entonces, fíjense, un exceso y un defecto. Supongan, yo le dije al señor juez, le voy a traer unas armas, señor juez. ¿Qué le llamaría la atención al señor juez si yo no traigo una sola arma? ¿Verdad? Ya se nota, ¿no? O sea que mi acto empezó mal, ¿ya vieron? Y entonces el presupuesto estuvo mal, estuvo engañoso. No hay lógica jurídica de coincidencia entre lo pedido y lo que fundó el acto. Entonces vinieron las secuelas de lo que vamos a seguir en bases, plataformas y formatos. Todos los actos de investigación con control judicial así tendrían que ser. Déjenme que les comparta algo más. Supongan que un juez especializado les autoriza una entrega de datos conservado en 303, pero después les toca con otro juez del mismo caso. Y luego les toca otro juez. ¿Quién lleva el seguimiento del cumplimiento del primer requerimiento y luego como se hace necesario el segundo? Porque, según lo he aprendido, en 291, se recuerdan, intervención de comunicaciones, trae un coordinado con el 292 en el párrafo último, ¿y qué creen que dice? Si tú quieres extender el acto de investigación, me tienes que informar para que dentro de los 6 meses, porque no va a ser eterna la intervención de comunicaciones, pues entonces yo voy a ver si te lo puedo legitimar o no. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan de cómo se denomina juez de control de qué? ¿Sí se acuerdan o no?
¿Cómo le pusieron al inicio a los jueces? Control de garantías. Control judicial. Quiere decir que los derechos fundamentales son lo más preciado para nosotros seres humanos y queremos a personal operativo con normas operativas, con una gana de llevar justicia a víctimas, a personas señaladas y que tengamos además nosotros como operadores mejores herramientas, instrumentos para poderlos verbalizar y hacerlos realidad. Yo creo que solamente así, con una casi vigilancia, por decirles lo menos, chicos, es que podemos hacerlo de la mejor manera. Bajo otra circunstancia, así sigue la vida. No nos importa porque no es nuestra familia. ¿Ya entendieron? El día que nos importa es porque hay alguien muy cercano. Entonces, empecemos a preocupar hoy porque la vida nos alcanza muy pronto. Gracias por la invitación. Yo les dejo un artículo para que pueda ser publicado, como mi maestro me lo indicó, pero ahí, o sea, es inacabable esto. Y como les dije, no todo es una reforma legal. La reforma es mental, la reforma es de los operadores, porque verdaderamente podemos llenar al país de leyes. Y acuérdense que por eso luego hasta las personas se excusan porque no conocen el contenido de la norma, en un error de tipo, en un error de prohibición, en el error sobre los presupuestos en las causas de justificación. Y eso no se vale. No se vale que nos dicten autos, resoluciones contrarios a constancias. No se vale que lleven a testigos, a peritos que inculpen, exculpen a alguien. Y no se vale que a la fecha no tengamos parámetros de un dictamen que sí se supone ser este modelo dinámico del contenido de lo que debe llevar mínimo un dictamen de un perito. En fin, muchísimas gracias, querido